Vamos a compartir pantalla. Buenas noches, tengan ustedes. Confírmeme cómo le está llegando la señal, por favor. Buenas noches, reitero. El saludo. Confírmeme cómo están recibiendo la señal. Hola, 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 hola. Dicen buenas noches, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre otro tipo de auditoría gubernamental. En su pantalla se muestra el índice del contenido que vamos a exponer. Ya, el tema 7 corresponde a la auditoría a los sistemas de administración de la ley 1178. Para comenzar, ustedes deben recordarse que la ley 1178 regula sistemas de administración, ¿no? Y control gubernamental. ¿Me pueden decir cuáles son los sistemas de administración, por favor? ¿Nadie se acuerda cuáles son esos sistemas de administración que regula la ley 1178? Buenas noches. Tal vez la programación, la organización y el presupuesto. Muy bien, la programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Ha señalado 3. ¿Cuáles son las otras 4? Hay otras 4 más, ¿no? De las actividades que se va a programar y se va a ejecutar, licenciado, pueden ser la administración de bienes y servicios, Ya, contabilidad integrada, tesorería y administración del personal. perfecto. Tesorería y crédito público, tenemos el sistema de administración de personal, como lo dijiste, está el sistema de contabilidad integrada, el sistema de administración de bienes y servicios. Muy bien. Hay uno más, es el sistema de control gubernamental, ¿no? Bien, entonces, en este tema vamos a hablar específicamente sobre la auditoría que se realiza a los sistemas de administración, tanto a los que son para programar y como también para los que son para ejecutar. Entonces, vamos a hablar también de la planificación, de la ejecución y comunicación de resultados. En la planificación vamos a hablar del relevamiento, vamos a hablar de lo que es la evaluación del control interno, vamos a hablar de lo que es el memorándum de planificación de auditoría, vamos a hablar de programas de auditoría. Después vamos a hablar de lo que es de la ejecución, vamos a hablar de la ejecución de los programas de trabajo, la evidencia que se obtiene, la planilla de deficiencias y finalmente el acta de validación e informe. Ya. Antes de nada, comentarles de que este tema amerita de que nosotros, o sea, tanto ustedes como en realidad ustedes, los que están acá justo viendo en sus pantallas el tema que vamos a desarrollar, van a realizar, o mejor dicho, van a obtener el reglamento específico de un sistema de administración de la entidad pública que han elegido. Tienen que obtener ese documento para que puedan desarrollar la práctica. Ya, entonces, de entrada nomás les digo que vayan anotándose, que tienen como tarea obtener el reglamento específico del sistema de administración de la entidad pública que ustedes han elegido. Para eso, lo que yo he hecho es en sí, tengo la lista del curso. Entonces, de este listado que tengo, vamos a empezar a ver a quién le toca cuál reglamento. Es decir, vamos a, más que todo, darles el dato del reglamento que deberían ubicar, ¿no? Entonces, a ver,
partiendo de la primera persona hasta la séptima, vamos a ir avanzando en eso. Lo que voy a hacer es hacer un listado. En este momento ya lo tengo. Y lo que tienen que confirmarme es que de la revisión que hagan en la página web de la institución pública, la obtención del reglamento específico, ¿no? Entonces, porque hay instituciones que no publican, ¿ya? O sea, no está completo. No está completo. Puede ser que lo tengan en su página web de la institución, lo que es algo de algún sistema. Por ejemplo, pueden encontrar el sistema de tesorería, pueden encontrar el sistema de cuenta integrada, pero no van a encontrar de todos. Lo correcto sería de que estén de todos, pero bueno, yendo a nuestra realidad, encontramos páginas web desactualizadas. Entonces eso nos lleva a que nosotros tenemos que tomar como una alternativa, ver cómo le vamos a dar la solución, porque necesitamos trabajar, ¿no? O sea, necesitamos datos para poder hacer posible de que no se perjudique a nadie de ustedes, ¿no? En ese sentido, lo que voy a hacer es, en el receso, porque va a haber una pausa, ¿no? Una vez que terminamos la primera sesión, lo voy a subir al grupo del WhatsApp, el listado, y en base a ese listado lo que van a hacer es identificar qué sistema les ha tocado y de esa forma empezar a hacer la búsqueda en su entidad, ¿no? Es decir, van a tener que buscar, acudir al medio, en este caso sería la página web para comenzar, la institución para que puedan buscar el documento. Si no, caso contrario, no van a poder hacer la práctica, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre lo que les acabo de señalar? Bien, entonces comenzaremos entonces a disertar la parte del contenido que en sí es parte del tema 7. Tenemos en su pantalla, ahí se muestran denominaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es SAICO. Se expresa de esa forma a lo que son los sistemas de administración y control. Sistema entendemos como ese conjunto de actividades o componentes que están interrelacionados y que cada uno de esos componentes hace una labor específica y que en sí entre los mismos tiene que existir una coordinación, ¿no? Una articulación para que se pueda alcanzar un objetivo común. Es decir, un sistema persigue un objetivo común, es decir, un objetivo general para todos los componentes que son parte del sistema. También tenemos que hablar de lo que es el ambiente de control, ¿no? Porque mucho se habla de esto porque sabemos de que tenemos que hacer el análisis y la valoración de este componente, tomando en cuenta de que es, como se podría decir, es el pilar sobre el cual se sujetan los demás componentes del control interno. Y acá hacemos referencia de que constituye, ¿no? Un ambiente de control, la actitud del personal, constituye la conciencia, las acciones de las autoridades ejecutivas, los directores y la máxima autoridad ejecutiva con relación a la implantación de los sistemas de administración y control en la entidad, ¿no? También tenemos que hacer mención a lo que es el ambiente del sistema de información. Ese ambiente del sistema de información no se refiere específicamente a un sistema informático, o sea, cuidado que alguien quiera entenderlo de esa forma, no. Sino se refiere a ese conjunto de canales, ¿no? Que existe en la institución donde fluye la información. Entonces, hay un sistema de información que debe en sí fluir constantemente dentro de lo que son las diferentes operaciones que se llevan adelante. Entonces, ahí intervienen, por ejemplo, personas, intervienen recursos financieros, ¿no?
Entonces, y se da pues, lo que es la comunicación desde lo que es el inicio de la operación hasta el archivo de la documentación que es parte de de esa operación. Tenemos que hablar también acá del enfoque de auditoría. Eso implica de que tenemos que tomar una estrategia como auditores para poder aplicar los procedimientos a fin de que podamos lograr alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Nosotros como auditores nos trazamos objetivos, ¿no? Es decir, nos planteamos propósitos. O sea, ¿por qué estamos haciendo una evaluación? Tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Entonces, de ahí es donde parte el enfoque. Y el enfoque tiene que ver con la estrategia, además tiene que ver con los antecedentes que hemos nosotros obtenido, que hacen de que la operación que estamos analizando, ¿no? sea correctamente evaluada. Es decir, nuestras pruebas estén orientadas a alcanzar los objetivos, porque si no lo hacemos de esa forma o no lo enfocamos así, podemos tener muchas dificultades. En lo que son los controles, tenemos que entender como esas actividades o tareas que en sí implican cotejar, comparar, autorizar, más que todo de monitorear, ¿no? La acción que se lleva adelante y comparar con aquel lineamiento que regula su funcionamiento o su forma de desarrollo de esa tarea, ¿no? Es decir, siempre vas a tener que comparar. Cuando haces algún tipo de control, siempre haces alguna comparación con algo. Si alguien quiere autorizar una venta, por ejemplo, va a acudir a un lineamiento donde diga la venta que debería tener. Debería tener, por ejemplo, solicitud aprobada, tendría que tener ese análisis de riesgos. Entonces, el que va a hacer la revisión va a decir, ¿qué debía tener esa carpeta? Entonces, tendría que tener eso, ¿no? Eso, solicitud aprobada, entonces va a comparar. Y ahí viene el hecho de el controlar, ¿no? Bien, entonces de ahí partimos nosotros ya a lo que es la parte de la planificación como tal. Y aquí tenemos que hablar de lo que es el relevamiento. Vamos a reiterar este punto porque ya hemos visto en la parte de auditoría operacional. Entonces, bueno, ahora vamos a reiterar. El relevamiento se constituye una fase previa a la planificación, toda vez de que no has definido hacer la auditoría cuando ya empiezas a hacer relevamiento, porque el relevamiento te da información para definir si lo vas a hacer o no. ¿Por qué? Porque toma en cuenta dos elementos sustanciales, uno que es la disponibilidad de documentación y otro que es la predisposición de la máxima autoridad ejecutiva para que se pueda someter esa área, esa operación de la entidad de la cual está a cargo, ¿no? Para que sea sometido a auditoría. Si no existe ese cumplimiento de esas condiciones, entonces no se va a poder hacer auditoría. De ahí es que surge ese tema de que tenemos que nosotros ver que la planificación viene emergente de cuando ya has definido que es auditable. ¿Es auditable? Sí, entonces puedes hacer la planificación. Es decir, vas a hacer evaluación de riesgos, de control interno, relevamiento de información, vas a hacer, digamos, ¿cómo se dice? Comprensión de las operaciones, vas a hacer comprobación de los controles. Emergente de eso viene lo que es la ejecución, ya, ¿no? Ya que ahí aplicas un programa de trabajo específico y en base a los procedimientos que están ahí en el programa, puedes desarrollar y obtener evidencia. Entonces, de esta forma, así se va consolidando y también es importante señalar, ¿no? Que el relevamiento permite constituir una base mínima de datos, es decir, no vas a tener toda la documentación, solamente una parte porque has hecho una evaluación preliminar, no lo haces así una evaluación así em, con un alcance extenso, pero sí llegas a entender
¿no? Las operaciones que son parte del sistema. ¿Dónde comienza el sistema? ¿Dónde termina el sistema? Así como cualquier operación también puedes identificar, porque los sistemas tienen subsistemas y esos subsistemas tienen operaciones. Entonces, si alguien quiere hacer, por ejemplo, un auditorio operacional al sistema de programación de operaciones, me tiene que decir cuál subsistema va a haber. Los dos subsistemas, tanto el de la elaboración del POA como también del seguimiento a la evaluación, a la ejecución del POA, o solamente va a haber uno de esos subsistemas. Si lo hace al conjunto, entonces sí va a alcanzar a todo el sistema, pero si solamente agarra un subsistema, ya no está haciendo todo el sistema. Entonces, en el relevamiento lo que se hace es definir, ¿no? Delimitar, es decir, a ver, hacer una evaluación, a la elaboración del POA se puede hacer. Entonces, en esta etapa del relevamiento, uno lo que tiene que hacer es comprender todo ese conjunto de operaciones que se hacen, ¿no? ¿Dónde se releva? ¿Quién diagnostica? ¿Quién elabora? ¿Quién recoge todas esas necesidades de las actividades que se van a llevar adelante en la gestión? ¿Quién inserta? ¿Quién le pone el código? ¿Y quién finalmente registra en el POA la tarea o las tareas, ¿no? Pero esto es con la ayuda del relevamiento. Como dice acá en su objetivo, el relevamiento mm, pretende obtener un diagnóstico preliminar, ¿no? Es decir, su evaluación como es previa, entonces trata de dar una idea del objeto que es elevado, es decir, ¿en qué consiste el objeto? ¿Qué es el objeto? Es decir, esa operación, ese contrato, esa tarea, ese programa, ese proyecto, ¿no? Entonces, además, mediante los resultados puedes saber si efectivamente hay problemas. Entonces, ahí te permite saber y decir, cómo vas a mejorar, ¿no? Has encontrado que hay problemas, entonces, bueno, lo que te corresponde es también recomendar cómo vas a mejorar. Tienes que hacerlo, ¿no? Ese es tu deber como auditor. O sea, no es simplemente detectar y punto, sino que hay que eh, ver o sugerir qué acciones se van a tomar para mejorar, ¿no? Finalmente, esto tiene que ver también con la estrategia de control en cuanto a la auditabilidad, ¿no? De los objetos sujetos a evaluación. Em, ¿Cómo vas a controlar a ese objeto que es parte del relevamiento? O sea, ¿qué actividades de control existen? Tienes que identificarlos, tienes que marcarlos porque esos son tus puntos neurálgicos en el relevamiento. Porque el relevamiento no simplemente es ir, hacerse contar la historia y listo, no. Sino cuando vas a hacer un relevamiento es armar, construir, esquematizar. ¿Por qué? Porque haces valoraciones de riesgos, identificas controles, recopilas información de cantidad de información, existencia de documentación original. Entonces, ¿por qué razón? Porque con eso defines tu futuro. Si tú como auditor dices, aquí se puede hacer la auditoría, y evidentemente habían limitaciones, no se podía hacer, entonces tú te has puesto el soga al cuello porque el jefe te va a decir, ya, perfecto, vaya a hacer la auditoría. Como dice su informe de momento que se puede hacer, entonces vaya y entonces traiga el resultado del producto, pero te encuentres en el camino con que no te quieren entregar cierta documentación, no existe documentación original para legalizar, entonces ahí eso es emergente de que no has hecho un buen relevamiento, por eso es que al final te has encontrado con esas situaciones que al final ya ponen en tela de juicio la posibilidad de que si se va a dar o no se va a poder alcanzar algún resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, adicionalmente también hay que hacer referencia, ¿no? De que la documentación que vas a recopilar es base para poder determinar si es auditable o no, ¿no? Es importante definir si se puede o no examinar, porque si no se puede, entonces no vamos a ingresar, porque si no, no vamos a igual que nada, vamos a estar con problemas, vamos a poder cerrar ciertos puntos, ¿no? Entonces, mejor es definirlo antes de comenzar. Como dice acá, cuando hagamos un reglamento específico, vamos a obtener todo lo de la entidad, es decir, sobre sus convenios, contratos, programas, su estructura organizacional, sus autoridades, información sobre sus autoridades,
organismos vinculantes, manuales, normas, informes de auditoría interna, externa. ¿Por qué razón? Porque con eso vamos a poder recabar más información. Los informes de auditoría interna y externa nos tienen que dar información sobre aquellas situaciones que en sí son de alto riesgo, ¿no? Eventos que se han suscitado. Bien. Entonces, como ven en su pantalla, el relevamiento es el que implica recoger información. Y el alcance puede ser de que sea extenso, puede ser que recoja desde años anteriores, pero la idea es de que los relaciones con lo vigente, ¿no? Con el presente, para poder conocer exactamente cómo actualmente se maneja la información, ¿no? A la fecha que estás realizando, por ejemplo, el relevamiento, puedes generar un alcance, ¿no? Es decir, voy a hacer 2019, 20 y 21 hasta el 23, hasta mejor ya está, estamos hoy día 27, ¿no? Hasta el 27 de septiembre. Entonces, eso te puede ayudar mucho a comparar, puedes hacer, digamos, hacer algún tipo de análisis para poder tener más insumos y poder sacar un mejor resultado. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda sobre el relevamiento de información? Con mucho gusto les vamos a responder. Adelante. ¿Está todo claro sobre el relevamiento? Bueno, entonces como está todo claro, continuamos, ¿no? En la parte de lo que es la evaluación del control interno, tenemos que ver qué herramientas vamos a utilizar, o sea, qué instrumentos. Que la Contraloría ha definido como guías para evaluar el control interno cuestionarios. Entonces, la mayoría de los auditores, de los, eh, de los que son parte de la auditoría interna de las instituciones, se basan en esos cuestionarios. Pero hemos cometido un grave error. O sea, es decir, nosotros como auditores internos, si bien la guía, o sea, ¿cómo se dice? Un lineamiento para direccionar. O sea, si tú ves que es mejor hacer bajo un estilo propio, entonces, y te da más evidencia, entonces es, es válido, ¿no? Emplear ese instrumento. Porque tal vez ese cuestionario que está ahí como parte de la guía que emitió la Contraloría puede ser de que tal vez no se adecue, sus preguntas sean diferentes y no estén orientadas a apoyar sobre las cosas que hace la entidad pública de donde estamos haciendo el relevamiento. Entonces, nos tenemos que apartar de esos instrumentos, por ejemplo, los cuestionarios de control interno, la narración escrita. Entonces, es el auditor el que al final va a tener que responder. Y en ese fin de que es el que va a responder, entonces él tiene que asegurarse de que la herramienta que va a utilizar le permita dar una buena cantidad de evidencia que va a soportar la ejecución. Caso contrario, entonces vamos a tener dificultades. Bien, en esta parte de lo que son los cuestionarios, también hay que tomar en cuenta las narraciones escritas, los flujos, los diagramas de flujo, ¿no? Entonces, de ahí es que uno puede diagramar, graficar, ¿no? Cómo se lleva adelante una operación. Bueno, entonces acá, ya entrando a lo que es el memorando de planificación de auditoría, similar al de auditoría operacional, es este. ¿Por qué razón? Porque tienen semejanzas. Es decir, hay un mandato legal que tiene que insertarse, por ejemplo, cómo se ha constituido una entidad pública, siempre mediante un mandato legal, ¿no? Es decir, una autoridad competente ha emitido y con eso se ha creado. Después tenemos los planes y programas. Esos planes tienen que ver mucho con esos instrumentos de planificación que utiliza la institución para proyectar sus tareas. Estos planes están
o incluyen al programa operativo anual POA, al plan anual de ejecución de las empresas públicas. Esto a fin de que tengamos conocimiento de qué se ha proyectado, qué cantidad de recursos se ha proyectado, por ejemplo, emplear para poder alcanzar a obtener cierto número, se puede decir, ¿no? Vulgarmente. ¿No? ¿Por qué razón? Porque si tienes un programa, ha establecido un dato, entonces vas comparando, ¿no? Cuánto realmente lo tienes ahora y cuánto lo tienes ayer. Entonces, si vas subiendo y estás por alcanzar, entonces ese dato planificado tiene que figurar en el informe, ¿no? Asimismo, en cuanto a lo que son las operaciones de la entidad, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta lo que son los ingresos y los gastos, ¿no? No nos olvidemos de que mm, tanto los gastos como los ingresos tienen que tener indicadores. Tienen que tener indicadores y tienen que vincular a las actividades de apoyo. Si bien es ¿cómo se podría decir? Es una operación sustantiva, además, es parte de la actividad principal de la institución, ¿no? No nos olvidemos de que tenemos que vincular con esos sistemas de apoyo que hacen a ese conjunto de operaciones. Cuando me refiero a los sistemas de apoyo, me estoy refiriendo a los sistemas de administración, porque los sistemas de administración son de apoyo, o sea, mediante su ejecución coadyuva a que se llevan adelante, por ejemplo, las operaciones que son eh, integrantes de la parte sustantiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, si hablamos, por ejemplo, de un ciclo de transacciones de ingresos, estamos hablando directamente de que ahí está interviniendo lo que es el sistema de tesorería, ¿no? Si hablamos de lo que es contratar personal, estamos hablando de lo que es el sistema de administración de personal. Si hablamos de lo que es la compra de servicios para construir infraestructura, si hablamos, digamos, de proveedores para poder obtener maquinaria, ¿no? Entonces, es diferente a la figura en esos casos. Entonces, en el memorando de planificación tiene que existir, por ejemplo, todos esos puntos necesariamente para que se pueda llevar adelante lo que es la comprensión inicialmente de las operaciones. Ya después, ¿no? Ya verá lo que son la normativa, la metodología y los criterios técnicos que utiliza la entidad, porque la entidad debe tener un parámetro, un dato para poder medir, ¿no? Debería tener. Es decir, ¿por qué razón? Porque si está implantado los temas de administración, también tiene que ser objeto mm, de análisis sobre su cumplimiento. Y también debemos ver lo que es el grado de implantación que tiene. Entonces, las principales actividades están consideradas y deben incluirse en el memorando de planificación de auditoría. Tampoco podemos dejar de hablar sobre lo que son las normativas. En lo que son los temas de administración, las normativas juegan un papel bien importante porque si bien ustedes van a obtener un reglamento específico de un determinado sistema, ¿no? Ese reglamento específico tiene un antecedente y ese antecedente es un decreto supremo, una resolución suprema, que en base a esa resolución suprema se ha hecho el reglamento para cada entidad. Entonces, de ahí surge la convicción de que, ¿no? La normativa ayuda para que se puedan constituir, por ejemplo, indicadores en lo que son los sistemas de administración. Y aquí hemos visto, por ejemplo, nosotros la parte de auditoría operacional donde hemos visto eficacia. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el criterio técnico para poder medir la eficacia de un sistema de administración?
Objetivos logrados sobre objetivos programados. ¿Cómo podríamos medir nosotros si un sistema de administración es eficaz? ¿Qué deberíamos hacer? Un sistema de administración es un conjunto de componentes, elementos, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? A nadie se le ocurre qué deberíamos hacer. ¿Cómo podemos determinar la eficacia de un sistema de administración? Para comenzar, ¿ustedes conocen o sea, cómo está conformado un sistema de administración? Si no conocemos, entonces un poco no nos puede avanzar ahí. Porque en el tema de la ley 1178 se ha hecho referencia, ¿no? De que los sistemas de administración tienen subsistemas. El sistema de administración de personal tiene 5 subsistemas: capacitación productiva, registro, movilidad, evaluación de desempeño y dotación de personal. En el caso de lo que son, en este caso, el sistema de contra integrada tiene 3 subsistemas: subsistema de registro patrimonial, subsistema de registro presupuestario, subsistema de registro de tesorería. Entonces, estos elementos constituyen pues a los sistemas, a cada sistema, cada uno con un diferente número de subsistemas o componentes, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que nosotros tenemos que ver es, si vamos a hacer un análisis o evaluación a un sistema, tenemos que recoger toda la normativa que corresponde al sistema. Si hablamos del sistema de contabilidad integrada nomás, tenemos un reglamento específico del sistema de contabilidad integrada que podemos recoger de la página web de la institución pública que vamos a elegir. Descargamos el reglamento específico. La pregunta es, detrás de ese reglamento específico también hay pues otros lineamientos, ¿no? Está ahí, como se dice, hay una norma básica del sistema de contabilidad integrada que data del 2005. Hay una resolución suprema del año 2007 que modifica el artículo 40 de esas normas básicas. Entonces ya te estás conformando ese compendio normativo que exige, en este caso, la norma de auditoría operacional de la Contraloría para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, en ese sentido, ¿no? Se recopila la normativa, se establece la metodología, es decir, ¿qué vas a hacer en la planificación? Tienes que decirlo. ¿Qué vas a hacer en la ejecución? ¿Qué va a hacer en la conexión de resultados? Entonces, ya con eso ya tienes mayor solidez, porque si no orientas con las diferentes fases que se tienen que llevar adelante, pues tal vez, inclusive tal vez hasta nos podemos desviar, ¿no? Entonces, además de esto, hay que indagar sobre los criterios técnicos que adopta la entidad. Es decir, la entidad tiene criterios técnicos, tiene que adoptar, porque ha valorado, analizado, ¿no? Aquellos puntos que son parte de la infraestructura donde decide alguien, ¿no? Pero esto tiene que ver con que tiene que considerarse los criterios técnicos. Esos criterios técnicos que adopta la entidad para poder hacer esa calificación tiene que ser rescatada por el auditor. Tal vez no sean las correctas, ¿no? O sea, pero sí se puede tomar en cuenta. Debería tomarse en cuenta, ¿no? Pero bueno, es que a veces hay criterios definidos, pero que son incorrectos y que inclusive lo que hacen es distorsionar el resultado, ¿no? Entonces, esto tiene que emerger de un análisis profundo, ¿no? Para poder hacer posible de que se pueda insertar los criterios técnicos. Bien, acá hacemos una pausa y retornamos en unos minutos para continuar.